Fernando Boy Galindo, y la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social está integrada por el diputado Alain Cedeño, quien la presidirá, la diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidenta, el diputado Carlos Afú, secretario, y los comisionados, los diputados Ronald de Gracia, Cristiano Adames, Jaime Vargas, Manuel Chen, Miguel Campos y Edwin Vergara. Informó Cela Paredes. Asamblea Nacional de Panamá. Para considerar la recomendación para la ratificación del licenciado Luis Alberto Roquever Banega como director de la Autoridad Marítima de Panamá. Señor secretario, dele lectura a la hoja de vida del licenciado Raúl Antonio Licenciado Luis Alberto Roquever Banega. Luis Alberto Roquever Vanegas. Estudios universitarios, Universidad de Missouri, Roland, Missouri, Estados Unidos, título de Ingeniería de Minas en 1979. Florida State University, Panama Branch, curso básico de Finanza Administración en 1979-1980. Estudió en el Colegio San Vicente de Paúl de la República de Chiriquí. Experiencia laboral, Petroterminal de Panamá, en octubre de 1980 hasta enero del 2019. Petroterminal de Panamá es una empresa mixta formada por decreto ley de la República de Panamá y como accionistas principales el gobierno nacional y la empresa privada americana Norbert Industries. Fue creada a mediados de 1977 para operar los terminales petroleros de Chiriquí, Bocas del Toro y del oleoducto transísmico de petróleo a partir de 1981. Puesto ejecutivo desarrollado, superintendente de movimiento de petróleo de enero de 1982 a octubre de 1982, superintendente de operaciones del terminal Atlántico 1982 a diciembre de 1984, superintendente general de operaciones de ambos terminales enero de 1984 a febrero de 1985. Gerente de operaciones del oleoducto y coordinador ambiental marzo de 1985 a 1996. Gerente general en abril de 1996 al 31 de diciembre del 2019, responsable de toda la operación, administración de la empresa como representante legal y gerente general, reportando a la vicepresidencia de PTP en Norris Industrial en Nueva York, Estados Unidos, y desarrollado diversas funciones específicas, logrando también darle valor agregado a la empresa con logros importantes durante mi gestión. Otros cursos y seminarios, señora presidenta, indicador de gestión, impartido por Incotec, programa de alta gerencia INCAE 1989, programa del sudeste americano sobre protección ambiental en 1985, programa MS plataforma Windows, idioma inglés-español, asociación que ha pertenecido Club Rotario de Panamá, David Chiriquí, director de la Fundación de Becas de Petroterminal de Panamá desde 1986 hasta enero del 2019, director de la Fundación de Becas de 1996 al 2019, Cámara Marítima de Panamá, COSPAE, ENCHAM, otros diversos gremios profesionales durante mi actividad profesional de la empresa. Señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a los honorables comisionados por un término no máximo de 30 minutos, según lo establecido en el artículo 173 del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional. Igualmente a los honorables diputados presentes. Tiene la palabra la honorable comisionada Yanin Prado. Buenas tardes. Audio. Buenas tardes, licenciado Roquever. En las dos últimas evaluaciones del MOU de París, Panamá ha caído 19 posiciones, dejándonos en la posición número 55 de 71 de los registros examinados.
La bandera de Panamá pertenece en la lista gris del Memorando de París para el periodo 24-25. ¿Qué medidas se tomarán desde la AMP precisamente para regresar a la lista blanca? Tiene la palabra el licenciado Luis Roquever. Buenas tardes, estimados diputados, señora presidenta, comisionados. Creo que esa pregunta es muy importante responderla en esta primera exposición que voy a hablar, porque la Autoridad Marítima de Panamá es una entidad que está regulada por los sistemas internacionales. La Organización Marítima Internacional, que es la regente de la área o del sector marítimo a nivel mundial, y Panamá está dentro de esa organización y ahorita mismo en una posición muy importante, debido a que el secretario general de la OMI está allá ahorita como secretario general. Así que la imagen de Panamá está siendo muy importante a ese nivel. La lista esa que usted menciona de la MOI de París, estas son organizaciones que han estado trabajando en los diferentes puertos del mundo. O sea, así como está la MOI de París, están la de Tokio, están la de India y están las otras regiones asiáticas y de África y de todas las regiones. Así que ese listado que usted menciona que estamos en posición gris es del área de los puertos europeos. Y Panamá no se escapa de que lo incluyan o no lo incluyan en una lista de esta envergadura. Entonces, cuando yo llegue a la rectificación, si Dios quiere, eso sería uno de los temas más importantes de ver cómo sacamos a Panamá de estas listas oscuras, grises, azules, como estén, porque definitivamente el sector marítimo de Panamá es un sector muy importante para el país y para el mundo internacional. ¿Por qué? Porque nosotros somos los regentes en la autoridad marítima de esa actividad marítima. Y Panamá es, por su posición geográfica, tenemos el acceso a los dos mares y es un tema que a lo largo de, ya en el 2017 cumplimos 100 años del abanderamiento de las naves. Entonces, ese tipo de precedente que tenemos de país, que viene desde, ya te digo, desde hace más de 100 años, es importante mantenerlo en los niveles clase A. Porque, como dije, o sea, Panamá no es como otro país regular. En el sector marítimo nosotros estamos incluso sentados en la mesa principal de la OMI, en Londres, o sea, es el regente mundial. Ahí van a estar sentados los principales países del mundo marítimo, que tienen voz y voto a la hora de escoger y hacer las presentaciones, o sea que a Panamá lo están viendo desde ese punto de vista. Entonces, resumiendo su punto, esa lista es de los puertos europeos. Caímos por la negligencia que hubo en el pasado. Para usted lograr un abanderamiento de un barco, usted tiene que pasar ciertas inspecciones, ciertas certificaciones, ciertos procedimientos que son altamente técnicos. O sea, una nave que esté navegando por el mar, usted tiene que estar segura que esa nave sea lo más, como dice, eficiente y que no sea causante ni de un accidente ni de un derrame o que cause contratiempos cuando esté navegando. Entonces, Panamá, como abandera estos barcos, nosotros tenemos que mejorar esa inspección y esa certificación. En el pasado, ya le digo, no es por hacer leña del árbol caído, logramos bajar por algo, o sea, a usted lo bajan o lo incluyen en una lista porque algo negativo hizo. Entonces, me toca a mí, en esta nueva administración, junto a mi equipo de trabajo, que hemos logrado conformar, que es un área que vamos a estar impulsando definitivamente para ver si salimos de esa lista. Pero
como es un área técnica, estableceremos los controles, ya le digo, desde las inspecciones, certificaciones, y que ese buque cuando sale con la bandera panameña a navegar, cumpla con todos los requisitos para que no sea detenido. Y eso es importante para que entiendan, o sea, cuando un buque sale con la bandera panameña, si va hacia otro puerto, ese barco lo van a detener, porque usted falló en las 2 inspecciones, o en las 3 inspecciones, o en las 4 inspecciones que tenía, falló en no tener su plan de contingencia, falló en no tener sus lineamientos correctos y demostrarlo. Entonces, ese barco, cuando llegue a otro puerto europeo, en ese caso de la MOV París, lo van a detener porque no cumplía con esto y el otro. Así que en mi gestión, la parte esa, que es una cosa muy técnica, estableceremos los controles, ya le digo, desde esas certificaciones que se hagan en el exterior, porque eso no se hace aquí en Panamá, para que estén bien claros. Esas certificaciones o esas listas surgen es por la flota de abanderamiento que nosotros tenemos en el exterior. Entonces, nosotros como autoridad marítima no tenemos ni el presupuesto, ni tenemos el personal de recursos que vayan a atender estos barcos que andan flotando por todo el mundo. Entonces, dependemos de certificar en esos países a las personas o a las empresas que vayan a calificar las inspecciones técnicas, las inspecciones de planes de contingencia y todas las otras diversas cosas que se den. Así que esa medida vamos a reforzar el análisis y el cumplimiento de que cuando uno contrate a alguien en el exterior, sean gente próvida y capacitada, porque lo peor que usted puede tener, igual que cuando uno tiene la licencia de conducir, que usted la falsifique. O sea, usted no puede falsificar un certificado o una licencia que le van a dar con la bandera panameña y pueda ser expuesta a estas cosas. Así que en esa gestión mía, cuente que yo voy a hacer el análisis bien detallado de todo el proceso que me va a llevar a que nosotros salgamos de esa lista muy pronto. Tiene la palabra la comisionada Yanin Prado. La MP ha tenido diversos señalamientos a lo interno. ¿Qué medidas concretas usted implementará para evitar el conflicto de intereses dentro de esta autoridad? Bueno, definitivamente el área marítima, y sobre todo aquí en Panamá, es un área que tiene muchas ramificaciones. O sea, es un área, como le dije, tenemos la ventaja por la posición geográfica nuestra de tener acceso a 2 mares. La actividad marítima es una de las actividades que genera fondos limpios que vienen del exterior, o sea, fondos que proveen, o sea, ingresos que proveen del servicio que uno dé en el exterior. Entonces, todas estas cosas que se dan en los medios y en el país nos dañan es la imagen, o sea, la imagen del país que es o nació con la bendición de tener 2 mares, debemos mantenerla en un nivel alto. Entonces, todas esas cosas se van a estar analizando, Dios primero, ahora que yo entre ya formalmente a la posición, y lograremos ir rebajando ese tipo de cuestionamientos que han salido en los diferentes medios y en las diferentes noticias, pero que precisamente van enfocadas a la imagen. Y lo digo así porque digo, en el área marítima, como es un área de tanta influencia y de tantos actores, es un área que puede ser vulnerable a los conflictos y a los temas de interés. Entonces, otra vez digo, desde mi nueva gestión acá, yo vengo de un sector, como leyó el diputado Nelson, 39 años de mi carrera fue en Petroterminal. O sea, yo me gradué en 1980 y entré a trabajar, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de trabajar ahí y ahí hice mi carrera. Incluso, es una anécdota que yo tengo. Cuando yo me jubilé en el 2019, cuando estuve en la Caja del Seguro Social, me dijeron, y la señora que estaba ahí viendo mis cuotas y mis cosas, me dice, y se demoraba, y le digo, ¿tiene algún problema, señora? Me dice, no, es que yo no veo dónde más usted trabajó. Y yo le dije, busque ahí al lado derecho, ahí están las fechas de entrada y salida. Entonces, cuando ella ve de octubre del 80 a 2019, dice, usted es un ave rara, así me dijo. O sea, que
no muy muchas personas han estado en esa posición. Así que cuéntenlo que con mi experiencia vamos a lograr tratar de ver que todas esas cosas que se han dado se encaminen por el mejor camino posible para levantar la imagen que tenemos en la autoridad marítima y en el país. Gracias. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. En ese sentido, ¿estarían dispuestos, por ejemplo, a implementar declaraciones de conflicto de intereses públicas para los funcionarios de la institución, hacer esas auditorías y esa depuración del personal que trabaja en la misma para que precisamente podamos fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo evitar el conflicto de interés? Licenciado Luis Roquever. Sí, bueno, como dice usted, el tema de transparencia es muy importante para esta actividad, porque aquí todos los documentos, al yo otorgar una concesión o una solicitud, al yo aprobarla, conlleva una serie de análisis previos que haya. Entonces, definitivamente, ese tipo de control vamos a tenerlo antes, cuando se ejecuten las cosas, y a posterior, porque al final del camino lo que queremos es que los proyectos salgan lo más saneados posible, lo más transparentes posible, y definitivamente todos los proyectos en la autoridad marítima, ahora que yo me involucre un poco más luego de mi posible ratificación por ustedes, eso le voy a dar carácter especial. ¿Por qué? Porque son cosas que conllevan años también de presentaciones, de análisis, y el último mensaje que yo doy es que todos los proyectos que sean sostenibles,
la rueda no se inventa, o sea, yo tengo que basarme en los proyectos que hemos tenido en el gabinete, como se dice, que no se han desarrollado por X o Y motivo, pero esos proyectos en mi administración yo los voy a sacar de donde estén engavetados para ver si podemos impulsar la área interior, del interior, desde, ya le digo, desde Darién hasta Boca del Toro y Paso Canoa. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. ¿Qué iniciativas estarían considerando para minimizar el impacto ambiental de las operaciones marítimas, pero también para establecer planes de contingencias desde la MP para responder ante desastres naturales o accidentes marítimos? La palabra al licenciado Luis Roquever. Bueno, ese tema, como le digo, por un lado el sector marítimo es grande, pujante, tiene mucha actividad y ahí es donde viene uno de los retos que yo he tenido por aquí, que escribí en los días estos previos. Uno de los retos mayores que tenemos es educar a la gente, o sea, tratar de que todos, porque ya le digo, la portuaria tiene ahorita mismo funcionarios en cada puerto de estos 25 que le dije que tenemos, pero generalmente los accidentes ocurren en alta mar o llegan a la costa. En el caso de los derrames, el barco a lo mejor no derramó el petróleo o el búnker o la gasolina ahí al lado de la costa, sino lo derramó en el alta mar, y eso por las corrientes y mareas que llevan al sitio. Entonces, eso es lo que vamos también a ver ese tema con delicadeza, es que los gobiernos locales y las personas que viven allá establecer una comunicación más estricta con la autoridad marítima, llámese en el puerto que tengan más cerca de donde aparecieron estas cosas, y definitivamente le vamos a prestar la atención. En la parte de cómo atacarlos, vamos a encontrar, ya te digo, en la entidad, que aquí los recursos que teníamos para esas actividades de contaminación y demás, uno, no tenían los equipos habilitados para ese trabajo. Es un trabajo altamente técnico y especializado. O sea, usted cuando tiene una contaminación, lo primero que hace es ir un inspector al área a ver la magnitud del daño, pero si no tenemos esa persona inspectora calificada y auditada por la administración de que su función va a ser estrictamente apegada a las cosas que se encuentren, no vamos a tener éxito. Así que parte de eso es, como le dije, la educación que vamos a estar promoviendo para que esos inspectores que estén en esos lugares vayan a hacer su trabajo eficientemente y que lo reporten, y de ahí se pueden ir atendiendo en la medida que lleguen. Tiene la palabra la comisionada Yanin Prado. Mi última pregunta iría encaminada precisamente pues a su experiencia y su gran hoja de vida que determina definitivamente que usted ha llevado adelante pues en diversas áreas dentro de la misma empresa de Petroterminal, desde operadora hasta tener la experiencia también en gerenciar, como sería en este caso llevar adelante ese cargo a lo interno de la AMP. Sin embargo, su título es Ingeniería en Minas. ¿Cuál es su mayor fortaleza frente a este nuevo reto en la autoridad marítima, toda vez que no hay una vinculación directa con el sector marítimo como tal dentro de la experiencia previa, o si usted puede ampliarnos cuál sería? Tiene la palabra el licenciado Luis Roquever. Sí, bueno, como hemos escuchado aquí previamente a Raúl y a todos los otros que han estado hablando, el tema de educación es muy importante. O sea, cuando uno es joven y tiene como se dice, metas a realizar en el futuro, lo primero que uno trata de buscar es qué machete te vas a poner debajo del brazo para poder ir al campo y trabajar. Entonces, en el tiempo que yo estuve graduado de la secundaria, el tema minero estaba cogiendo forma con el desarrollo que había en Cerro Colorado, en el área de Remedios, los que son de allá de esa área. Entonces yo vi la oportunidad, digo, si ese proyecto va a ser de una envergadura grande, definitivamente yo voy a ir orientado a eso, porque ir a trabajar en la banca o ir a trabajar en administración y esto y lo otro, va a haber mucha más competencia. Entonces yo me ubiqué precisamente en esa área. Pero al final de mi carrera,
cuando regreso a Panamá, me veo con la actividad minera no se había desarrollado. Llegué a Panamá, llegué a mi casa y mis padres me dijeron, entonces, ¿qué vas a hacer? Sentate aquí a ver. Entonces comencé yo a ver qué podía hacer. Y la bendición que tuve fue que en esa área de Chiriquí y de Bocas del Toro se estaba desarrollando el proyecto este de Petroterminal en 1977. Y ese proyecto, como era un proyecto de seguridad nacional para el petróleo que se iba a manejar y para el país, era catalogado en ese momento como prioridad nacional. O sea, le tocó al gobierno del general Torrijos en el 77, cuando se creó la ley de 1977 que creó la sociedad anónima, y ahí para mí, y ha sido una de las experiencias mayores que yo he tenido, se creó una ley en el 77, ya le digo, como una empresa mixta. O sea, la ley de Petroterminal es la primera empresa mixta que hubo en el país. Y ahora la llaman APP, o la llaman como están llamándola, pero fue la primera empresa mixta. ¿Por qué? Porque el desarrollo se iba a dar en Panamá, eso no se iba a dar en los Estados Unidos cuando venían los inversionistas. O sea, el proyecto se iba a desarrollar en territorio panameño. Entonces, en ese momento, el lado de inversión que venían de los americanos prometieron de que el proyecto iba a ser lo más sostenible posible, iba a ser lo más eficiente posible e iba a estar poniendo todos los controles para que no hubiera desastres, ya les digo, en el medio ambiente o en la naturaleza. Entonces, esa orientación que yo tenía de minas, cuando yo entré en 1980, definitivamente fue mi mayor experiencia. Y el otro importante acto que hice yo en esos inicios fue no venir, o sea, yo venía de ingeniero, pero yo me metí en la empresa a conocerla desde abajo. Y ahí fue como leyó el diputado Jackson, comencé de operador. O sea, yo no venía con estrellas, venía era a aprender, y uno aprende es de los que están ahí. O sea, que lo importante para mí fue que en mi carrera profesional salimos de operador, fui escalando posiciones porque tenía la base educativa. Y eso es importante, que la gente se eduque. O sea, para mí la educación, yo la viví, la aproveché, y por eso que estoy aquí presente. Entonces, volviendo a su tema, aunque yo soy ingeniero en mina, cuando yo entré en el 80 y entramos a una empresa sólida, que eso es lo otro, tuve la bendición también de comenzar a trabajar en esa empresa que cuando mi primer entrevistador de trabajo me dijo, que fue un americano, me dice, Luis, tú vas a tener trabajo aquí por 7 o 8 años. Digo, ¿cómo va a ser si yo quiero tener una carrera? Me dice, no, 7 o 8 años, porque es una actividad que se maneja con el mundo mundial del petróleo. O sea, Panamá no tiene, o no tenía, o no tiene todavía el know-how ese de manejo de petróleo. Entonces, yo le dije, no hay problema, después que yo entre, yo veré qué voy aprendiendo y a la medida de eso yo voy orientando mi cosa. Entonces, mi educación en sitio fue eso, comenzar de abajo, ir ganando experiencia. Me metí en todos los sectores del departamento. O sea, yo entré operador, pasé por compras, pasé por administración, pasé por llegué a ser el gerente del oleoducto. Y en mi tiempo, ya les digo, cuando estuve operando el oleoducto, por ahí pasaron más de 3.000 millones de barriles de petróleo. Y gracias a Dios, hasta ahora no hubo ninguna catástrofe que lamentar. Hubo accidentes y hubo contratiempos, pero se atendieron adaptados. Entonces, mi experiencia, aunque no esté bien definida en la hoja de vida, es la que yo gané en el trabajo. Y después ahí, en el abril del 96, cuando comienza el periodo de las privatizaciones que se dieron en el 96, 97, 98, me dieron la oportunidad porque los que estaban ahí se fueron a otras áreas y me dijeron a mí, Luis, quédate de gerente general de la empresa. O sea, el señor, la administración nuestra, que era americana, porque yo le reportaba al grupo americano, fue, tú tienes que hacer el mismo trabajo que has venido desarrollando, pero ahora mejor.
desde esta nueva posición. Y estuve gerenciando la empresa desde abril del 96 hasta el 2019 que me jubilé. Son 22 años que yo estuve ligado como empresa mixta. Me sentaba yo en las juntas directivas como administrador a dar mi informe y esto y lo otro. Y la ventaja que yo logré también, debido a la experiencia que tuve yo ahí, fue rodearme de 6 administraciones diferentes. O sea, cada 5 años el país, o Panamá, tiene la potestad de nombrar la junta directiva, que es la regente de toda la sociedad o toda la empresa por debajo. Entonces, yo me senté con 6 diferentes gobiernos que pasaron por ahí, por esa mesa de junta directiva, viendo todos los posibles negocios que se pudieran hacer, viendo a ver qué se podía hacer en beneficio del país y de la empresa. Y eso me dio también otra experiencia, que es la que me ha llevado aquí, que el presidente José Raúl Mulino me nombrara como designado de la portuaria, por esa experiencia que yo he tenido a lo largo de esos años en PTP y los últimos 22 en la administración. Y sumado a eso que desarrollamos en mi gestión, y otro que yo también recuerdo con mucho orgullo, que yo lideré con el equipo que yo tenía en Petroterminal, proyectos de más de $1.000 millones y proyectos importantes que conllevaron a darle la sostenibilidad a la empresa. Como yo le dije, yo entré ahí por 7 años y ya la empresa Petroterminal tiene 45 años de estar ahí. ¿Por qué? Porque ha sido una empresa exitosa y una empresa sostenible y una empresa que ha visto las oportunidades y gobierno país y gobierno de empresa privada logró encarrilarla hacia el éxito. Ya tiene la palabra la comisionada Yanin Prado. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el comisionado Luis Duque. Buenos días, bueno, ya buenas tardes, señor Luis. Tengo una pregunta aquí para usted, tiene que ver con, sabiendo que la bandera de Panamá ocupa el primer lugar de tolenaje de registro bruto, ¿cómo planea recuperar este primer lugar? Palabra al licenciado Luis Roquebel. Para darte un pantallazo breve, o sea, el sector marítimo y el abanderamiento de barcos es algo muy dinámico. O sea, ahora que yo estuve visitando las áreas y conociendo de la autoridad o del área nuestra de oficinas y esto, el abanderamiento se da de tal forma que día a día cambian banderas nuevas, barcos nuevos, se retiran unas, entran otras. Entonces, es un área muy dinámica en la cual nosotros debemos enfocarnos, que es para que uno pueda ser eficiente, uno tiene que estar poniendo los controles debidos para lograr esos puestos que nosotros teníamos en el mundo marítimo. Panamá actualmente es el número 1, para que todos quedemos en la misma sintonía, somos los número 1 todavía en abanderamiento de naves. Pero en el área de tonelaje, o sea, cada barco tiene una capacidad de traer mercancías, esto, lo otro, ahí se llama el tonelaje. De ahí sí hemos bajado a los puestos segundos y no queremos bajar más del segundo. O sea, para eso tenemos que establecer los controles necesarios que nos lleven de nuevo a ser los número 1 que estuvimos por años en esa posición. Número 1 en abanderamiento de barco y número 1 en tonelaje, que son dos cosas que son manejadas diferentemente. Y por eso es que hoy día la competencia, como yo le dije al principio, o sea, la competencia en el sector marítimo es muy, muy competitiva. O sea, y es a veces hasta desleal, porque amigos que tú tenías o que consideras amigos aquí son los que se van para otros lugares y nos ponen en desventaja. Así que en la administración nuestra vamos a lograr que esos posicionamientos de nosotros estemos en los dos, abanderamiento y tonelaje de número 1. Gracias. Tiene la palabra comisionado Luis Duque.
Muchas gracias, señor Luis, por su respuesta. Usted mencionó que van a incorporar controles necesarios para poder recuperar ese primer lugar, ¿no? En la parte de tolenaje. ¿Qué tipo de controles específicos pudiese mencionarnos? Tiene la palabra el licenciado Luis Roquever. Como dije al principio, o sea, la autoridad marítima y el país, Panamá, es el que lleva la bandera en los diferentes barcos de la flota mundial. O sea, a diferencia de los otros posibles contendores o contrincantes, como yo le digo, ahora que conocí a Manuel Piedra, el contrincante, vamos a usar esa palabra, es que ellos están viendo dónde está tu debilidad para ellos cooptar. Como yo te expliqué, el registrar un barco con la bandera panameña, tú puedes tomar X o Y tiempo, pero de igual forma, X o Y tiempo te la quitan. O sea, si viene el contrincante y te dice, yo doy mejores servicios y te estoy dando estas facilidades, esto, lo otro, esa bandera se va a perder. Entonces, se pierde la bandera y el tonelaje. Entonces, en la administración nuestra, definitivamente hay que lograr unas estrategias y las vamos a hacer con el equipo de trabajo que yo tengo en Marina Mercante, que es la que regula esa parte de la flota mundial. Vamos a lograr que se hagan las inspecciones, porque ahí es donde conlleva todo. O sea, y repito ahorita, cuando tú vas a sacar la licencia de conductor, si eres por primera vez, te ponen a manejar el carro. O sea, estacionate aquí, estacionate allá, esto y lo otro. Entonces, para que te den la licencia, tú tienes que pasar por todas esas pruebas. Igual en el registro de barco. En el registro de barco, y para que Panamá le dé el abanderamiento de su bandera, tiene que pasar una serie de inspecciones, una serie de certificados, y nosotros ahí es donde nos vamos a enfocar. Que esas certificaciones y esas inspecciones se den con la mejor persona posible o la mejor compañía posible. Porque, como dije anteriormente también, estas compañías están en diferentes países del mundo y es imposible que la autoridad marítima tenga injerencia en todos estos países porque, digo, el costo va a ser alto. Entonces, dependemos de terceros funcionarios de los países donde tenemos presencia para que ellos hagan su actividad de inspección y esto. Entonces, ahí donde sí puedo yo mandar desde Panamá, si yo veo alguna alteración que se esté dando en Turquía o en Pireos, en Grecia o en cualquier otro puerto que nosotros tenemos una presencia muy fuerte, que ese señor vaya a ver qué es lo que está pasando, por qué estoy pidiendo esto, y a lo mejor vienen informes que digo que estamos empleando a la compañía local allá que no está capacitada o no tiene el rango de grado A, como le llamo yo. O sea, en este negocio marítimo tú te tienes que rodear de las personas como tú las catalogues. Y en mi caso, la autoridad marítima debe estar rodeada de calificadores A, o sea, de excelencia, que le llamo yo. Gracias. Tiene la palabra comisionado Luis Duque. Sí, mi última pregunta y gracias por la respuesta. Ahí anoté parte del tema de cómo lo va a hacer, parte de inspecciones y certificaciones que va a estar revisando. Hay puertos nacionales que se encuentran en mal estado y parte de las promesas del gobierno anterior era que los iban a mejorar todos, pero no fue así. Retomará esta iniciativa que contribuye al fortalecimiento de las comunidades y adicional, en esa misma línea, continuará con la construcción del muelle fiscal de Puerto Armuelles. Tiene la palabra el licenciado Luis Roquever. Bueno, como te dije, adicional a los 150 posibles nuevas áreas que vamos a tener desarrollando actividades, si pasan, como digo yo, el análisis correcto, tenemos ahorita en ejecución ciertos proyectos que han estado originados en el pasado administración y a veces de 10 años atrás. Entonces, me toca a mí, con mi nuevo equipo, y repito, mi nuevo equipo, porque digo, yo voy a ser el capitán del barco, pero si yo no tengo los marinos a bordo de ese barco que estén calificados, no voy a tener la capacidad de yo dar respuesta a todas esas preguntas que tú me estás diciendo. Así que, por ese sentido, y aquí están presentes muchos, yo voy a depender mucho de ellos. Entonces, se le va a hacer
Y ya te digo, en mi área de ingeniería le vamos a hacer una reingeniería total a todos los proyectos que se hayan dado. Lo peor que yo puedo hacer ahorita es heredar cosas viejas y no darle esa evaluación de reingeniería. Y en el tema puntual de Puerto del Muelle, cuando yo llegué allá, y ya te digo, yo estuve ahí laborando 39 años en ese sector, caminaba para arriba y para abajo, me encontré, y no por criticar a nadie, que el proyecto se había concentrado para el área pesquera. Pero el área pesquera en el Barú, los que conocen Puerto del Muelle, es artesanal prácticamente, son pescadores que están por ahí tratando de sobrevivir en el día a día. Entonces, cuando tú ves esos tipos de proyectos, tú tienes que hacerle un análisis profundo, irte de lo conceptual, cómo lo desarrollaron los que hicieron el ortogarramiento y de ahí ver si va a ser factible hacerlo, segundo, o sea, factible hacerlo técnicamente, segundo, que sea sostenible, y eso para que entiendan, para el desarrollo de todos los puertos, o sea, que sea sostenible, porque yo no voy a hacer, en la gestión mía del administrador, proyectos que de un puerto donde el Estado va a ser el que va a poner la inversión o la empresa privada va a poner la inversión y que al final de los 5 años no sea potablemente operativo. Entonces, eso va a tener, todos los proyectos de ejecución van a tener una reingeniería. Y volviendo al tema de Puerto del Muelle, ya te digo, un área que queremos desarrollar turísticamente, porque digo, el área de puerto ha sido muy golpeada por todo el pasado que hemos tenido. Es un área que turísticamente se puede explotar, o sea, tienes unas playas preciosas, tienes un área de una actividad bananera que estuvo pujante en sus áreas, pero ahora hay que diversificarla, o sea, ahora hay que lograr atraer nuevas fuentes de trabajo y nuevas fuentes de negocio. Entonces, la portuaria, como facilitador de esto, yo dije, este proyecto, sobre todo el de Barú, está mal identificado. ¿Por qué? Primero, porque la posición que lo hicieron era en el centro del pueblo. O sea, los que han ido allá y conocen, el puerto tú pasas y el puerto está hecho lateral al muelle existente que la bananera hizo ahí hace 100 años, creo yo, por allá por el 1926. Entonces, el pueblo ha crecido, o sea, el pueblo ha llegado a crecer tanto que ha arropado al muelle. Entonces, un muelle que a la bananera hace 80 años, 40 años, 50 años que llegó ahí, le era factible porque no había gente al lado, no había desarrollo de escuelas ni de nada. Entonces, lo operaron así y por eso fue que ellos hicieron su ferrocarril para ni siquiera hacer las carreteras. Entonces, cuando yo me llego a Puerto del Muelle y veo ese proyecto, otra de las cosas que me llamó la atención, y no es por criticar a nadie, es que tienen en la salida del muelle, tienen tres partes de ese proyecto, que uno era hacer el espigón del muelle para que los barcos y los pesqueros llegaran. 2, iban a hacer las oficinas de la entidad nuevas ahí, porque la otra, gracias a Dios, nos ha caído con los temblores que han habido por allá, por su mal mantenimiento que han tenido. Y 3, y la peor, fue que incluía la construcción de un mercado de mariscos, ahí en la entrada del muelle. Y al lado de la entrada del muelle, tú tienes una escuela, al lado tienes un parque, sumado a oficinas públicas, porque esos son ejidos municipales de terrenos que han tenido para desarrollar el municipio. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir en la portuaria que un mercado de mariscos esté en la entrada en medio pueblo, donde el pescador que viene a acceder al muelle esté tirando el pescado? O sea, el pescador viene de la noche pescando esto y lo otro, entonces vamos a ir tirando que la cabeza del pescado, que la cola del pescado. Entonces lo que vas a crear ahí es una cosa insalubre que no tiene que ver nada con la marítima. Yo no sé por qué metieron ese proyecto ahí, y me va a crear un conflicto con el turismo, porque digo, va a crear una de lagartos y de tiburones ahí, que el día que un niño se tira ahí, y si yo permito que ese muelle se desarrolle así, con el mercado de marisco ahí, lo que va a crear es, ya le digo, que un niño o un adulto o lo que sea, se lo come el tiburón, porque ahí, digo, el pescado, los tiburones se van a secar. Así que esa reingeniería que yo estoy diciendo es la que yo le voy a dar, y definitivamente, y para que quede aquí
constancia, el mercado de marisco de ese muelle de Barú que tú me preguntaste se va a sacar. Muchas gracias. Tiene la palabra el comisionado Luis Duque. Muchas gracias, señor Luis, por sus respuestas. Gracias. Vamos a tomar un receso hasta el día lunes a las 11 de la mañana, toda vez que dentro de esta comisión existen honorables diputados que tienen que instalar en el día de hoy la Comisión de Relaciones Internacionales para escoger la Junta Directiva. Toda vez que ya existía ese compromiso, vamos a dar un receso hasta el día lunes 11 de la mañana. Muchas gracias, que pasen un buen fin de semana.